ulceración cuando nosotros vayamos a hacer algún tipo de infección endoscópica? Sí. Entonces las ulceraciones que producen sangrado. Entonces va a haber diarrea, va a haber sangrado, va a haber fiebre, va a haber taquicardia. Entonces en realidad, si ustedes se dan cuenta, son síntomas poco específicos que nos puede dar una diarrea viral, una diarrea bacteriana. ¿Nos pueden dar esos síntomas? Sí. Pero también lo puede dar la colitis ulcerativa. Siguiente. ¿Dónde se produce mayormente? A la colitis ulcerativa lo que más le gusta es la parte distal, la parte izquierda. ¿Qué comprende la parte izquierda? Recto, sigmoide y colon descendente. ¿No es cierto? Eso es lo que más le gusta. El resto de presentaciones son menos frecuentes. ¿Puede haber una pancolitis? Sí. Generalmente cuando se presente de tipo pancolitis afecta todo el colon, la presentación será severa. La presentación será fulminante. Siguiente. Ahora, ¿cuál es el curso de un paciente que tiene una colitis ulcerativa? El curso generalmente va a ser crónico, en el lapso de toda su vida, pero va a ser intermitente. Esa es la mayor de las presentaciones. En el lapso del tiempo, cuando vemos pacientes están con el cuadro agudo, hacen un cuadro leve, un cuadro moderado, remiten con la medicación, después de un tiempo están completamente normal y otra vez nuevamente vuelven. Dicho sea de paso, en un paciente que tiene colitis ulcerativa, que tenga ustedes que vengan nuevamente por un cuadro aparentemente de un nuevo rebrote, lo que ustedes tienen que pensar, antes de pensar de que se haya reactivado la colitis ulcerativa, es un proceso infeccioso. Siempre. A pesar que el paciente tiene colitis ulcerativa, que está en un lapso de remisión, y nuevamente vuelve con la sintomatología, lo que ustedes tienen que pensar y descartar primero es algún tipo infeccioso. Siempre. Si después de todo eso le sale negativo, no es infeccioso, no es viral, no es parasitario, no es por hongo, entonces recién ustedes pueden asumir que es por la misma enfermedad autoinmune, ¿no es cierto? Por la colitis ulcerativa, porque la colitis ulcerativa es una enfermedad inmune. Siguiente. El diagnóstico. El diagnóstico, no hay nada patognomónico que a mí me suele decir ya, con este examen de sangre, con esta biopsia o con colonoscopía, es una colitis ulcerativa. No. Es una suma de clínica, hallazgos de laboratorio, hallazgos endoscópicos y de biopsia. O sea, es la suma de todo. Lo que sí se suele ver en cuanto a hallazgo de laboratorio, que está bastante asociada, es la presencia del pH. Entonces, cuando ustedes piensen que es colitis ulcerativa, lo que ustedes pueden pedir es el pH. Siguiente. ¿Cuál es abierto? ¿Qué dice la chica? No cerrado. La parte radiológica ya la miré, en realidad puede ayudar poco. Entonces, si ya tenemos un paciente que tiene la clínica, tiene el laboratorio y estamos sospechando que tiene algún problema en el colon, lógicamente tenemos que entrar y ver qué es lo que está pasando. Entonces, los hallazgos en colon, ¿cuál va a ser? Si nosotros estamos hablando de colitis ulcerativa, entonces, ¿cuál va a ser el órgano que está afectando en la colitis ulcerativa? Todo el colon. Entonces, ¿cuál es lo que yo debo encontrar en la colonoscopía? En la mayoría de los
otros casos el segmento que se afecta, que suele ser el izquierdo, va a ser de manera continua. Está todo lo que, si está afectado el recto, está todo el recto, no hay ni un huequito que esté absolutamente sano. Siempre la afectación es continua, a diferencia del Crohn, que es parchado. La afectación es completamente continua. La hiperemia sí es continua. Puede estar un sitio más rojo que otro, significa hiperemia. Lo que yo también voy a encontrar, ¿qué cosas son? Presencias de pseudopólipos. En un paciente que tiene una noxa que constantemente está presente en el colon empieza a defenderse. ¿Qué es lo que produce? Pseudopólipos. Esos pseudopólipos más adelante pueden evolucionar al cáncer, sí. Si la noxa está presente, si el estímulo está presente en ese paciente y nosotros no le inducimos a la remisión, ese paciente va a seguir evolucionando a lo que es el neoplasia. Más adelante también lo voy a conversar. Siguiente. Eso es el patrón que ustedes van a encontrar, ¿no es cierto? La afectación, como la están viendo, es continua. Hay ulceraciones, hay presencia de infiltrado de urina blanquecina. También, como la noxa está constante, este colon, ¿qué es lo que suele hacer? Aparte de la formación de pólipos o de pseudopólipos, mejor dicho, empieza a obturarse la luz, empieza a estrecharse, hacen subestenosis. Siguiente. La presencia de pseudopólipos, que la ven mejor en la parte del medio y en la parte final, y las ulceraciones, ¿no es cierto?, que suelen ser superficiales en lo que es la colitis ulcerativa. Siguiente. Entonces, ya dijimos que era la parte clínica, la parte laboratorial, la parte endoscópica. Ahora lo único que nos falta, ¿qué cosa es? La parte de la biopsia. En la biopsia lo que ustedes van a encontrar son que las ulceraciones son superficiales. Va a agarrar lo que es mucosa, su mucosa. Lo que ustedes también van a ver a nivel, el que va a describir la patología, que es propiamente el patólogo, van a ver que está afectado completamente las criptas. Van a estar distorsionadas, la densidad, el número va a estar disminuido. O sea, la afectación de las criptas es algo casi patognomónico, sí, casi. Porque en la siguiente diapositiva van a ver que también hay en otro tipo de patología. ¿Qué más suele estar presente? Hay afectación de lo que es la mucosa, la distorsión de las mucosas, la disminución de la densidad. Va a haber lo que es la plasmocitosis, y algo muy importante que estaba olvidando es la afección de microabscesos. Los microabscesos en las criptas también nos ayuda y nos induce a decir que estamos frente a un cuadro autoinmune propio de una colitis ulcerativa. Ahora, hay otros cuadros que a mí me pueden simular también una colitis ulcerativa a nivel de lo que es patología, sí. Siguiente, ¿qué es lo que a mí me va a diferenciar, por ejemplo, de una colitis infecciosa en la que yo prácticamente voy a encontrar lo mismo? ¿Qué es lo que me va a diferenciar? Es la presencia de plasmocitosis. La plasmocitosis, a diferencia de lo que es la colitis infecciosa, en la cual no lo vamos a ver, sí lo vamos a ver en lo que es la colitis ulcerativa. Y eso es uno de la descripción del patólogo que lo tiene que poner y que yo tengo que leer, porque no solamente es lo que puede decir colitis ulcerativa, yo tengo que leer la descripción que me manda el patólogo. Eso es importante, ¿cierto? Para pensar de que yo estoy en una colitis ulcerativa no de tipo infeccioso, sino de tipo autoinmune. Tengo que leer todo lo que es la descripción. Siguiente. Las complicaciones. Si la noxa está presente, si hay un colon que está constantemente, no está inducido a la remisión, obviamente ese colon va a empezar a tener complicaciones. La primera de ellas, ¿cuál va a ser? Si este paciente no tiene la remisión, podrá ser megacolon tóxico. El megacolon tóxico está presente en otras enfermedades, sí. También es frecuente en la colitis ulcerativa, sí. ¿Cuál es la otra complicación que yo voy a encontrar en la colitis ulcerativa? Ya la mencioné anteriormente, es la presencia de ¿qué? De pseudopólipos. ¿Va a poder haber estenosis? Sí, va a haber estenosis. Van a haber todas las complicaciones que ustedes puedan pensar, tan igual si estuviéramos frente a algún otro tipo de noxa como si fuera la infección. Siguiente. Ahora, ya tengo el diagnóstico de colitis ulcerativa, entonces yo tengo que decir ya, ¿es un brote leve, es un brote moderado, es un brote severo? ¿Qué paciente va a ir a cirugía? ¿Qué paciente va a recibir tratamiento médico? Y para eso yo tengo que estadiarlo. ¿Con qué lo estadio? Con el índice de Tulov, que está marcado con una serie de patrones laboratoriales, ¿no es cierto? Y ahí lo están. De acuerdo a cómo tenga el número de posiciones, ¿cuántos números de posiciones tiene? 6. Va a ir teniendo, por ejemplo, cierto puntaje. Tiene sangre en heces.
que eso me lo va a decir más que todo el estudio de sangre en eso, o sea, un tema, si es que no lo veo. O si lo veo, tengo que graduarlo de manera aproximada de acuerdo a lo que yo veo, ¿no? El paciente te va a referir, no, solamente sangro gotas. Otro te va a decir, no, yo sangro durante toda la defecación, y tú lo monitorizas con el paciente y la bajada del hematocrito. Obviamente, si ha bajado 2-3 puntos, quiere decir que el sangrado es mayor, entonces las cruces van a ir aumentando. Entonces, de acuerdo al puntaje en el cual ustedes van a ir encontrando, les van a decir si es un brote leve, moderado, severo. Si encuentran menos de 11, quiere decir que está inactivo. Si encuentran más de lo que es 21, es un brote grave, y el tratamiento va a variar de acuerdo a lo que ustedes puedan estadiar a su paciente. Ahora, el tratamiento siguiente. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Tanto que menciono, si la noxa es persistente, si la noxa no la atenuamos, entonces nuestro objetivo ¿cuál va a ser? Inducir y mantener la remisión de la enfermedad. Porque lo que yo quiero es evitar las complicaciones. Las complicaciones pueden ir desde sangrado, perforación, en caso de que fuera fulminante o que no respondiera al tratamiento, o también como si fuera hacia lo que es la formación del cáncer de colon, ¿no es cierto? Esa es una de las complicaciones. Entonces yo tengo que evitar que mi paciente esté con la enfermedad activa. Tengo que inducirlo, no solamente lo induzco, hago que se mantenga en remisión. Eso es importante. ¿Para qué? Para yo evitar las complicaciones, evitar que mi paciente llegue a cirugía. Porque si llega a cirugía y está en una colitis fulminante, muerto el perro, muerta la raya, muerto el perro, entonces si yo saco todo el colon, ya no va a tener colitis ulcerativa. Pero ¿cuál es la calidad de vida de un paciente que está sin colon? ¿Cómo va? ¿Alguno de ustedes que ya está en la práctica han rotado cirugía? Cuando estos pacientes que no tienen el colon muchas veces terminan con una bolsita acá. O sea, ¿cuál es la calidad que le ofreces de vida a tu paciente? Que esté constantemente con la ropa que se le manche con caca o que el olor se sienta. Y eso no es agradable para ningún paciente, ¿no? Entonces, realmente tienes que hacer que la enfermedad no esté activa para evitar cualquier tipo de complicaciones. En cuanto al tratamiento médico, siempre es escalonado. Empezamos con los aminosalicilatos. ¿Qué cosas son los aminosalicilatos? Simplemente son antiinflamatorios para la mucosa del colon. Simplemente son antiinflamatorios. Si no me responde antiinflamatorios, empezaré con corticoides. Si no me responde con corticoides, con inmunosupresores. Si no me funciona con inmunosupresores, iré con los biológicos. Si no me funcionan los biológicos, cirugía. ¿No es cierto? Siempre va en escala. Siguiente. Ahora, este es un cuadro de un estudio español, en el cual ellos manejan generalmente el porcentaje de todo el tratamiento que usan. Generalmente, ¿cuál es el mayor? Los aminosalicilatos, que suelen responder la mayoría de pacientes a este tratamiento. Con ellos muy bien. Y muy pocos terminan en cirugía. Recuerden, la idea es inducir y mantener la remisión para evitar las complicaciones, mejorar el estilo de vida del paciente, porque a nadie le va a agradar estar pues con una bolsita llena de caca y maloliente todo el tiempo, ¿no? Esa es la realidad de estos pacientes. Ahora, dependiendo del tipo de brote, si es leve o moderado, y dependiendo de cuánto segmento de colon afecta. Si tengo un paciente que tiene un brote leve a moderado, que solamente afecta la parte distal, recto, sigmoides o colon descendente, entonces yo puedo empezar primero ¿con qué? Con todo aquello que pueda ayudar primero de manera local. Puedo usar aminosalicilatos que lleguen de manera local. ¿Cuáles son esos fármacos? Está el 5-ASA, está la sulfamesalacina, que lo puedo tener como enemas o como supositorios, ¿no es cierto? Si solamente es rectal, le daré supositorios. Si está en sigmoides, recto y sigmoides, le puedo dar. Si yo veo que mi paciente después de 2 semanas de tratamiento no mejora, lo voy sacando de manera clínica, el índice de otro no mejora, entonces pasaré al siguiente escalón. ¿Cuál es el siguiente escalón? Pasarle de manera sistémica. Le doy local, le doy sistémica. Si aún así no mejora, paso a lo que son corticoides. A los corticoides le doy a la dosis estándar de 60 miligramos. Despiértela tu, por favor.
Entonces le das a la dosis estándar. Si tú ves que no responde después de 5 a 7 días, ese paciente no te va a responder por más que le des un mes, que es la mayoría que el error de los médicos internistas que cometen con aquellos pacientes que llegan a sus manos por colitis ulcerativa. No responde al tratamiento, le dan más de 5 o 7 días, no responde, sigue sangrando, el triglicéridos avanza, insisten con el tratamiento corticoide y ese paciente no va a mejorar. Lo único que le están sometiendo es qué cosa es el paciente que está con corticoide. Inmunodeprimido. Inmunosupresión. Entonces la respuesta es sencilla, lo evalúas en 5 o 7 días, no mejora, ese paciente no va a ir y te tienes que trepar biológico. al siguiente paso, al siguiente fármaco. ¿Cuál será? Los inmunosupresores. ¿Cuál es el que manejamos? El que nosotros tenemos es ciclosporina, aciatropina. ¿Van bien los pacientes? Sí. Con aciatropina tienen que tener el cuidado que estos pacientes, ¿qué es lo que suelen hacer? Citopenias. Entonces tienen que también estar monitorizando para ver si estos pacientes ameritan o no transfusiones o reciben los medicamentos que son formadores de colon. Entonces ese es el otro contrapeso, ¿no? Si finalmente no mejora con esto, hay que estudiar si este paciente es tributario para los biológicos como el infliximab, que es el que más se usa. Eso no lo manejamos nosotros, lo maneja el seguro, ¿no es cierto? Y si ya finalmente no mejora, pues este paciente irá a la cirugía. Siguiente. Si ustedes ven que un paciente no mejora el tratamiento, estando ya con corticoides, habiendo pasado ya aminosalicilatos, habiendo pasado tanto locales como tópicos o sistémicos, perdón, y ya están en corticoides y no mejora, ustedes tienen que descartar algo que todos tenemos, que es el citomegalovirus. Todos tenemos, igual que la tuberculosis, una prima infección por citomegalovirus, todos. Entonces, en estos pacientes que ya per se están inmunosuprimidos, la infección suele florecer. O sea, lo primero que tenemos que pensar, si no responde a ningún tipo de tratamiento, ¿qué cosa es? Que tiene una infección por citomegalovirus. ¿Qué es lo que cosa yo haré? Le dosaré en sangre y tendré que simplemente sacar una biopsia, no realizándole una colonoscopia completa porque no es necesario, solamente le hago una proctoscopia y le saco la biopsia del recto. Entonces ahí el patólogo me informará si hay o no hay presencia de inclusiones citoplasmáticas compatibles con ¿qué? Con citomegalovirus. Y si tiene este paciente presencia de citomegalovirus, ¿qué es lo que le haré? Le daré tratamiento para citomegalovirus, porque ese paciente no está respondiendo a tratamiento porque tiene una infección que viral. Por eso es que no responde al tratamiento. Y está bastante asociado a la presencia de citomegalovirus y colitis ulcerativa. Nunca se olviden de eso. Entonces, un paciente que no responde al tratamiento, le han dado corticoides solamente en 5 o 7 días, sostiene que está pensando, de repente está presente el citomegalovirus, voy a dosar y le voy a sacar biopsia. Y le dan tratamiento. ¿Con qué? Con ganciclovir. Siguiente. ¿Cuándo un paciente va a cirugía? Sencillo, un paciente va a cirugía cuando es una pancolitis, que les dije que es poco frecuente ese tipo de presentación, que sea fulminante, ¿no es cierto? En esos casos irá a resección completa del colon. ¿Cuándo va también otros casos de cirugía? Cuando es córtico resistente, cuando es córtico refractario, cuando hay presencia de displasia después de 8 o 10 años de hacer vigilancia y hay presencia de displasia severa, tienes que operarlo porque ese paciente va a evolucionar a cáncer, cuando hay presencia de cáncer, cuando hay presencia de estenosis, ¿no es cierto? Siguiente. Ahora, hay dos tipos de cirugías que le hacen. Hay algunos que le hacen pues la resección completa del colon y le dejan ahí la ileostomía acá con la bolsita de por vida y nunca más lo van a poder restituir de manera fisiológica en algo la función que antes tenía. Hay otros que le hacen, si es que no está faltado un segmento del recto, la parte distal, le pueden hacer llevar el ilion hacia la parte del ano para que suela, simular que sea fisiológico. El problema de estos pacientes es que pues, son incontinentes. La única ventaja es que no llevan la bolsa. Siguiente. Esa es la que les decía con el reservorio. Siguiente. Y estos pacientes a los 8 o 10 años tienen que hacerle una vigilancia, sí. ¿Por qué? El cáncer. Suelen desarrollar, ¿qué cosa? Displasias severas. La displasia es un
cáncer. Y en estos pacientes que ya presentan displasia después de 8 o 10 años, tienen que hacer la resección del segmento en el cual encuentran. Ahora, es muy difícil, ¿no? Porque si tú haces una colonoscopía, la toma de biopsia la haces cada 2 centímetros, tomando biopsia de los 4 cuadrantes. Imagínense cuántas muestras tienen de los 4 cuadrantes de cada 2 centímetros. En esos pacientes lo que se les suele hacer es una resección completa de colon. Siguiente. Entonces ahora pasamos al otro espectro de la enfermedad, lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal, es menos frecuente, sí, mucho menos frecuente. Y estos pacientes, ¿cuál es la clínica que predomina en ellos? Antes que las diarreas, la baja de peso, es el dolor abdominal. Estos pacientes se quejan de dolor abdominal. Esa es la característica del Crohn, y a diferencia de lo que es la colitis ulcerativa. Siguiente. ¿Qué le gusta agarrar al Crohn? Al Crohn le gusta agarrar todo, desde el ano hasta la boca puede haber. ¿En boca puede haber Crohn? Sí, en boca puede haber Crohn. ¿Qué es lo que más le gusta? La parte del hilio distal. Lo otro que le gustará es el recto, el ano. Lo otro que le gustará es el intestino delgado. ¿El colon también le gusta? Sí. Y si ustedes se dan cuenta, sigue el patrón de la tuberculosis. Por eso es que el Crohn se confunde con tuberculosis. Siguiente. El curso clínico. Lo más característico del Crohn, y por eso que estos pacientes sufren de desnutrición severa, es que suelen fistulizar. Presentan fístulas colocolónicas, coloentéricas, muchas fístulas. Estos pacientes suelen fistulizar. ¿Suelen producir obstrucción por estenosis? Sí, pueden producir. Pero la mayor presentación es la fístula. Siguiente. Y tan igual el diagnóstico como fue en la colitis ulcerativa, es igual una suma de lo que es todo: clínica, laboratorial, endoscópica y anatomopatológica. Y tan igual como en colitis ulcerativa había que la presencia de ciertos anticuerpos, acá también, acá es el asco, ¿no es cierto? ¿Tienen que pedirlo? Sí, tienen que pedirlo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes encontrarán en lo que es la colonoscopía cuando le van a realizar a sus pacientes? Primero, que la afectación no es continua, es completamente discontinua. La mucosa estará empedrada, no va a encontrar pseudopólipos, y lo que va a encontrar son muchas veces estenosis o subestenosis. Siguiente. Siguiente, lo que se ve. Lo característico, pero no patagnomónico, de Crohn es la presencia de úlceras aftoides. Dice la que están viendo en la primera diapositiva, ¿no es cierto? ¿Cómo son las ulceraciones? Tal igual, con un halo hiperémico, completamente más rojito que la mucosa circundante. Y en el centro está la fibrina blanquecina. Esto es lo que se llama las úlceras aftoides. Y al contrario estarán viendo la presencia de fístulas. Siguiente. Entonces, cuando sacamos biopsia de las lesiones, lo que vamos a encontrar es afectación transmural. Está afectado mucosa, submucosa, sebas. Y lo que sí me va a ayudar a mí es que me digan que hay presencia de granulomas. Si me dicen que son casos, pues ¿no? Estos son granulomas, ¿no? Casos. Eso es lo característico del Crohn. Siguiente. Las complicaciones son muchas. Lo primero, la desnutrición. Abscesos grandes. A diferencia de lo que es la colitis ulcerativa, que vemos microabscesos en niveles distintos, acá los abscesos serán groseros. ¿Qué es lo que más vamos a ver? La presencia de estenosis o subestenosis. Lo característico de Crohn son abscesos que podemos ver, que podemos evidenciar con cualquier tipo de examen, y las fístulas, tan igual como fuera que tuberculosis. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tiene esta manifestación, nos pensaremos que es tuberculosis o que es Crohn. Estamos en Perú, Latinoamérica, lo primero que pensaré qué cosa es tuberculosis. Pero si estoy en Noruega o estoy en Dinamarca, ¿qué cosa voy a pensar? Crohn. Y tan igual como había en la colitis ulcerativa, para estadiarlo, para decirme si es un brote leve, moderado, severo, hay una escala mucho más compleja, como la ven acá. Y de acuerdo al puntaje es que van a decir qué tipo de brote tiene. Siguiente.
El tratamiento médico no hay un algoritmo. Ahora sí, en el último año, el año pasado, la Sociedad Europea para Enfermedad Inflamatoria Intestinal, porque la Sociedad Europea, hay una sociedad europea que solamente se dedica a enfermedad inflamatoria intestinal, está trabajando en sacar un consenso para ver cómo se trata COVID. Hasta antes hay una variedad de tratamientos para todo. Suele ser muy parecido y escalonado como hacen la colitis ulcerativa, ¿no es cierto? Con la presencia de aminosalicilatos, puedes poner antibióticos si hay algún tipo de infección sobreagregada, inmunomoduladores, biológicos. Es muy parecido al tratamiento, pero estos pacientes generalmente suelen terminar en lo que es tratamiento biológico. La mayoría termina el tratamiento biológico con infliximab. ¿Es más caro? Sí, es mucho más caro. Si es de manera particular y no tienes seguro, pues te vuelves pobre, ¿no? Siguiente. ¿Y cuándo va a tratamiento quirúrgico? Nuevamente cuando es algún tipo de complicación, cuando hay una hemorragia, cuando hay una perforación. Y en aquellos pacientes que tienen fístulas sí tienen que ir a tratamiento quirúrgico. Porque si no, ¿cuál es el problema con estos pacientes? Que se siguen desnutriendo, ¿no? Si hacen una fístula enterocolónica, ¿dónde se absorbe la mayor parte de nutrientes? En el intestino delgado. Entonces, si se forma un puente y hacen una fístula entre lo que es intestino delgado y colon, prácticamente todos los nutrientes, así como entran, salen. El paciente se desnutre. Si se desnutre, ¿qué es lo que pasa? Hay translocación bacteriana. Si hay translocación bacteriana, ¿qué? Infecciones. Entonces, por lo que suelen fallecer estos pacientes es por las infecciones. ¿Sí? Ahora, ¿hay manifestaciones extraintestinales? Sí. Hay algunas que están más asociadas a la colitis ulcerativa y otras al Crohn, sí. ¿Y tu compañero? Lurita. Si quieren pueden retirarse. Usted también, si quiere seguir durmiendo, puede retirarse. Sí, ¿no? Ya. Entonces, todo lo que es ojo está más relacionado con Crohn en realidad. Con colitis ulcerativa también, pero la uveitis está más relacionado con lo que es Crohn. Más que con colitis ulcerativa. Y a mí lo que me importa desde el punto de vista digestivo es la siguiente. Las manifestaciones hepatobiliares. La colitis ulcerativa, de todos los pacientes que presentan, la totalidad, hasta un 7%, pueden estar relacionados con ¿qué? Con colitis esclerosante primaria. ¿Es algo que yo tengo que sospechar en estos pacientes aparte del cáncer? Sí. Tengo que pensar si hacen algún tipo de patrón colestásico, pensar que pueden estar relacionándose con una colitis, con una colangitis esclerosante primaria. ¿Y cuál sería la explicación de esto? Estos pacientes que tienen colitis ulcerativa, lo que hacen es constantemente translocación bacteriana porque obviamente la mucosa, la piel del colon está en constante agresión. Y al hacer translocación bacteriana hace infecciones. Esas infecciones llegan a lo que es la circulación portal y de ahí nacería todo. Entonces, por ahí se explica por qué estos pacientes hacen colangitis esclerosante primaria. Y estos pacientes están relacionados a su vez con presencia de cáncer en lo que son las vías virales, específicamente con el colangiocarcinoma, sí. Entonces, al final, si ustedes se dan cuenta, el tener colitis ulcerativa me pone en riesgo con cáncer de colon, colangiocarcinoma, colangitis esclerosante, que finalmente termina también en colangiocarcinoma, ¿cierto? Entonces, ¿estos pacientes tienen que ser estrechamente monitorizados? Sí, tienen que ser estrechamente monitorizados. Y suele también, como es una hepatitis, como es una enfermedad autoinmune, relacionarse con cualquier otra enfermedad de tipo autoinmune. La que a mí me importa, por ser gastroenteróloga, es la hepatitis autoinmune. ¿Está relacionado? Sí, está relacionado. Y muy aparte, otras menos graves como la litiasis vesicular, que también me importa, pero las que más me importan son las que llevan al peor. Y la siguiente que ven son las lesiones que pueden ustedes ver extraintestinales en estos pacientes. Al final de la clase,
esta clase hay un resumen de todo lo que ustedes pueden encontrar y diferencias con lo que es enfermedad de Crohn. ¿Algún tipo de pregunta o duda para pasar a la siguiente clase? En una de las diapositivas que había tratamiento antibiótico, la colitis ulcerativa. En cualquiera de los dos pueden recibir antibióticos, porque como si en la colitis ulcerativa y en el Crohn supuestamente se hubiera afectado el intestino, estos pacientes, como es una mucosa que es fácilmente colonizante por toda la flora microbiana que puede florecer en mayor o menor proporción, entonces puede recibir tratamiento antibiótico. Así como puede estar relacionado a lo que es la colitis por citomegalovirus, también puede haber un otro tipo de infecciones que le vas a tener que dar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas, dudas? Está claro, ¿no? Todo lo que está en la diapositiva es lo que les voy a preguntar. ¿Okay? No hay nada más.